Lo que vamos a hacer, entre otras iniciativas de nuestro grupo para hacer frente a lo que consideramos que es una emergencia democrática, es presentar un proyecto de ley, una proposición de ley en nuestro caso, claro, técnicamente, que se va a titular Ley de Medidas contra la Corrupción y por la Regeneración Democrática. Y explico un poco en qué dirección va. En fin, como acaba de explicar Rosa, nosotros consideramos que la regeneración democrática no es otra cosa que conseguir que las instituciones funcionen. Es decir, conseguir que la Fiscalía haga su trabajo, que la justicia sea para todos los ciudadanos, que el Gobierno reaccione cuando tiene que reaccionar, que el Banco de España controle y haga su papel de regulador con las cajas de ahorros, que Hacienda persiga el fraude, etcétera. Ese tipo de cosas que en España no ocurren. Y como no vemos que el Gobierno reaccione, sino que por el contrario, pues la política del Gobierno consiste en barrer esos problemas debajo de la alfombra o reaccionar de un modo superficial. Por ejemplo, la última iniciativa del Gobierno de encargar un informe sobre la regeneración democrática al Consejo de Estudios Constitucionales en base a una campaña de, como ellos mismos han dicho, por cierto, de relaciones públicas, ¿no? De mejorar el prestigio de la clase política. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tomar iniciativas legales eficaces que vayan poco a poco, digamos, cercando la corrupción y, por una parte, preveniendo su comisión y luego sancionándola cuando se produce con rapidez y no indultando a los que han incurrido en delitos de corrupción o a los banqueros que han cometido fraudes o a los policías que han sido condenados por torturas, ¿no? Que son los casos usuales, como todos sabemos. Bueno, pues esta ley lo que va a hacer es proponer toda una batería de medidas para que las instituciones tengan que ser reguladas de una manera mucho más exigente y tengan un funcionamiento mucho más transparente. Imagino que nos van a decir que en realidad eso ya está en la Ley de Transparencia del Gobierno, pero hay una diferencia, yo creo que es crucial. El proyecto de ley que conocemos de Transparencia del Gobierno, aunque tiene cosas interesantes, es desde luego bastante poco satisfactorio en muchos aspectos importantes de políticas de transparencia, es decir, es poco transparente, pero es que además es meramente una serie de medidas de tipo administrativo. Nosotros lo que proponemos son medidas mucho más exigentes políticamente, reforzar las incompatibilidades, reforzar el control público del funcionamiento de las instituciones, que cualquier ciudadano no solo conozca el presupuesto de una institución y cómo se ejecuta, sino que además esas instituciones tengan la obligación por ley de ser proactivas y de, por lo tanto, ser transparentes y de perseguir, como digo, con muchísima mayor dureza cualquier tipo de conducta irregular. No solo ya delitos penales contra las administraciones públicas, lo que normalmente entendemos por corrupción, que por supuesto, sino también, además, otras conductas políticas que no están en el Código Penal, pero que, sin embargo, nos han llevado a la actual situación, por ejemplo, hundiendo las cajas de ahorros. Nos referimos al despilfarro, a la mala administración continuada, al derroche de recursos públicos, etcétera. Este tipo de cosas que tienen que tener ya una persecución de tipo legal, una sanción legal, porque son ni más ni menos que aquellas conductas que nos han llevado pues a esa situación que decía Rosa, que según el señor Laschetti es poco menos que de posguerra, es decir, el hundimiento del sector financiero, de la mitad, más de la mitad del sector financiero, que eran las cajas de ahorros, ¿qué ha sido? ¿Consecuencia de mala suerte financiera? Hombre, algo de eso ha habido, pero ha habido mucho más de pésima gestión, de absoluta falta de rendición de cuentas, de falta de reguladores independientes eficaces y una actitud generalizada de despilfarro, de derroche de los recursos públicos que nos han llevado a 6 millones de parados y a esta crisis económica que es también, y queremos subrayarlo, una crisis política que se puede convertir en una crisis de la democracia en España. Nosotros, en realidad, si insistimos tanto con lo de Bildu, que algunos dicen que somos unos pesados, es porque nos parece que es el mismo caso que la corrupción y viceversa. Es decir, un Estado de Derecho que funcione no puede tolerar ni la impunidad de la violencia política, ni la impunidad de conductas económicas, sean o no penales, que han hundido al país en la miseria, que es la situación exactamente en la que estamos. Entonces, esta ley que hemos propuesto y otras que pensamos ir proponiendo también a lo largo de la legislatura, buscan eso, es decir, un funcionamiento de la democracia realmente exigente. Y eso es la regeneración democrática, y eso es la participación ciudadana, que cualquiera de nosotros sepa qué están haciendo con sus ahorros y los pone en una caja, qué está ocurriendo con el presupuesto de los ayuntamientos, etcétera. Hoy mismo venía también la noticia, que es absolutamente alarmante, de que 5.000 ayuntamientos, de los 8.000 y pico que hay en España, no han presentado sus cuentas al Tribunal de Cuentas. ¿Qué clase de supervisión hay de los recursos públicos en un país donde eso, el 60%, 65% de los ayuntamientos, nada menos, resulta que no rinden cuentas ni al Tribunal de Cuentas, que tienen la obligación legal de hacerlo, y no ocurre nada? Y unos ayuntamientos no lo hacen porque sencillamente están acostumbrados a la absoluta tradición de la impunidad, de la opacidad total, ninguna rendición de cuentas nula, transparencia cero.
y a la vez otros son tan pequeños que ni siquiera tienen medios para poder presentar las cuentas, pues porque son 5 o 6 concejales y un señor o señora mayor que se sacrifica y hace de alcalde o joven, pero hay muchos mayores, y no cobran nada, ¿no? O sea, por eso nosotros proponemos la fusión de ayuntamientos, este tipo de medidas. Lo que intentamos es que comprenda el gobierno y los partidos mayoritarios de una santa vez que la reforma de la democracia es reforma de las instituciones para que funcionen. No lo que están haciendo ellos, que es exactamente lo contrario. Es decir, en vez de fusionar ayuntamientos, ¿qué nos proponen? Pues nos proponen reducirles las competencias y reducir el número de concejales. En vez de hacer una reforma de la ley electoral para que las instituciones sean más representativas, ¿qué proponen? Marginar más a los partidos emergentes o pequeños, pues para tener ellos un mayor control, pero vía electoral, pues por ejemplo con distritos electorales más reducidos. En vez de una ley de transparencia exigente, ¿qué hacen? Pues hacen un apaño, que es básicamente una ley administrativa para parecer que hemos cumplido los deberes, porque España es el único país de la Unión Europea que no tiene una ley de transparencia, otra de sus muchísimas deficiencias democráticas, pero claro, es una ley que encima ni siquiera va a tener un rango de ley orgánica. En fin, ya discutiremos de todo esto en el Congreso si nos dejan. Pero nos parece que son cuestiones fundamentales. Y por eso vamos a seguir, insisto, en presentar este tipo de iniciativas legislativas cuya finalidad es siempre la misma, es decir, instituciones más transparentes, más eficientes, más eficaces, que realmente permitan la participación ciudadana, no a través de encuestas en Internet, sino a través de hechos y de actos que permitan a cualquier ciudadano, a título particular o colectivo, pues saber cosas que tiene derecho a saber y que por no saberlas nos han llevado a la situación actual, es decir, al hundimiento de las cajas de ahorros, a la absoluta opacidad de las medidas también de rescate del sector financiero. Ahora Andrés les va a hablar también de una iniciativa en este sentido. O sea, no puede seguir siendo que el Estado sea el gran pagador, el cuerno de la abundancia, que lo que hace es tapar con nuestro dinero la pésima gestión, el despilfarro y la corrupción. Y eso se tiene que acabar, porque además se puede acabar. No hay ninguna razón para que siga siendo así.